¿Qué pasaría si os dijera que un hombre oyó la voz de Dios en medio del fuego y fue elegido para revelar secretos que aún hoy permanecen sin respuesta? En el corazón de Babilonia, lejos del templo, de la alianza y de la esperanza, un exiliado permanecía como centinela entre los escombros de la fe. Su nombre era Ezequiel, y su misión comenzó con visiones que ningún ser humano se había atrevido jamás a imaginar. Vio criaturas con 4 caras, ruedas giratorias cubiertas de ojos, relámpagos que destellaban en el cielo y un trono llameante donde reinaba una figura envuelta en gloria. Allí, en la frontera entre lo divino y lo terrenal, Ezequiel cayó rostro en tierra y Dios le habló. En este vídeo serás guiado a través de los pasajes más intensos, enigmáticos y simbólicos de toda la Biblia. Ve a escuchar mensajes de juicio, sí, pero también susurros de compasión. Hacer valle de huesos secos tiene promesa de un nuevo corazón. Sí, caída de las naciones orgullosas tiene visión de un templo eterno. Ezequiel nos revela un Dios que expone el pecado, pero que siempre ofrece redención. Verás que el misterio no es el final, es el comienzo de algo más grande, porque el Dios de Ezequiel es el Dios que confronta pero también sana. Él juzga con justicia, pero restaura con amor. Prepárate para un viaje de revelación, porque no todo le fue revelado a Isaías. No todo lo vio Daniel. Algunos secretos, los más profundos, los más peligrosos, los más sagrados, fueron confiados solo a Ezequiel. Acompáñenos a profundizar en las visiones más misteriosas de la Biblia, donde Ezequiel, el profeta del exilio, fue llamado a proclamar juicio, pero también a revelar la redención que brota incluso de los escombros. Prepárese para ver lo imposible, convertirse en promesa. ¿Me creerías si te dijera que vi ojos dentro de una rueda? No un solo ojo humano, sino docenas, y me observaban. Las orillas del río Chebar, en el exilio, estaban en silencio. El viento susurraba entre los juncos, y el cielo, antes de un azul apagado, se oscureció sin previo aviso. Yo, Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote en tierra extranjera, sentí que algo se movía, pero no era terrenal. Era una aproximación a lo invisible. Las nubes venían del norte, enroscándose como serpientes de humo. Relámpagos danzaban en sus entrañas, y un fuego que no ardía se arremolinaba en su interior. Y entonces se abrieron. ¿Qué es eso?, susurré sin esperar respuesta. «¡Corre, Ezequiel!», gritó un hombre a lo lejos. «¡Algo viene!». Pero no podía moverme. Algo dentro de mí me decía que debía quedarme, que debía observar. Desde el centro de la nube, una tormenta viviente descendió sobre nosotros. No era solo viento y fuego, era un torbellino de gloria. Y entonces los vi. 4 seres emergieron de la tormenta, cada uno brillando como metal al rojo vivo. Tenían forma humana, pero cada uno tenía 4 caras, una de hombre, una de león, una de buey y una de águila. Sus alas se tocaban y dondequiera que se movían no giraban, siempre avanzaban en línea recta como si obedecieran a un poder superior. «No, esto no es posible», murmuré de rodillas. Debajo de ellas había ruedas, pero no eran ruedas comunes. Giraban sin cesar, moviéndose en cualquier dirección sin girar. Estaban llenas de ojos, ojos por todas partes. Me vieron, me juzgaron, me conocieron. Una llama viva envolvió a los 4 seres. Entre ellos parecían brasas incandescentes, como antorchas que giraban de arriba abajo. Un relámpago brilló entre ellos. «¿Por qué estoy viendo esto?», pregunté, cubriéndome la cara con las manos. «Porque has sido elegido», dijo una voz que no venía de afuera, sino que resonó dentro de mi pecho. Y entonces oí un sonido. No era un trueno ni viento, era el sonido de unas alas, un batir de alas como el de una multitud corriendo, un rugido como el de muchas cascadas, un sonido de guerra como el de un ejército marchando. Levanté la vista y sobre los seres había algo parecido a un firmamento.
Era cristalino, brillante como hielo puro, suspendido sobre sus cabezas. Y sobre ese firmamento había un trono. El trono parecía hecho de zafiro ardiente. En él se sentaba alguien, no un hombre común, algo con apariencia humana, pero envuelto en fuego de cintura para arriba y brillante como metal pulido de cintura para abajo. Un arco resplandeciente, como el que aparece en las nubes después de la lluvia, rodeaba su presencia. «Santo, santo es el Señor de los ejércitos», susurré, cayendo de bruces en el suelo. No sabía si veía con los ojos o con el espíritu. Todo dentro de mí ardía, y algo me decía que aquel que estaba en el trono me veía como nadie me había visto antes. «Levántate, hijo de hombre, tengo algo que mostrarte». La voz no era como la de un hombre, era como una trompeta, como 1000 truenos a la vez, y aún así, clara. Intenté levantarme, pero mis piernas no me respondían. Mi corazón latía con fuerza como si fuera a estallar. Sentí un fuerte viento que me levantaba y mi boca se abrió sin querer. «Señor, no soy digno de ver tales cosas», tartamudeé, pero la visión no se detuvo. Cada detalle se profundizó, se intensificó. Las ruedas giraron. Los seres se movieron con precisión divina. El trono permaneció firme en el firmamento, y el resplandor a su alrededor era insoportable. Era como mirar el sol, pero 1000 veces más penetrante. De repente, todo se detuvo. Un silencio más grande que cualquier sonido me invadió. Ni el río, ni el viento, ni los hombres. Todo quedó en silencio. Solo quedaron el resplandor y la presencia. Y entonces, sin mover los labios, la presencia volvió a hablar. «Hijo de hombre, mira y escucha porque estoy a punto de abrirte los ojos. Señor, tengo miedo. Es necesario temer para aprender a discernir». Mi pecho se llenó de algo que no puedo nombrar. No era miedo, ni dolor, ni alegría. Era como si mi alma se hubiera expandido, se hubiera estirado más allá de lo que podía contener. Una mano invisible tocó mis labios. Cerré los ojos, pero seguí viendo. Ya no era con los ojos de la carne. Vi ciudades ardiendo, vi hombres llorando, vi un templo en ruinas. También vi un nuevo corazón formándose en el pecho de piedra de un pueblo endurecido. Profetiza, Ezequiel. Profetiza sobre los huesos secos, profetiza sobre la casa de Israel. Mi cuerpo se estremeció. Caí de rodillas. Las palabras empezaron a fluir de mi boca como un manantial que brota de la tierra, y en ese instante comprendí que ya no me pertenecía. Yo era un mensajero. Yo era el portador de visiones que harían temblar a reyes y caer a naciones. Pero lo que todo aquello significaba todavía estaba oculto incluso para mí. El suelo aún temblaba bajo mis rodillas. El polvo que se había levantado de las piedras ahora me cubría la cara. Mis ojos seguían cerrados, pero algo en mí permanecía despierto. El sonido se había ido, la imagen también. Solo quedaba el silencio, un silencio denso, cargado de expectación. La presencia seguía ahí, invisible, inmensa, como si esperara, esperando mi primer aliento tras la revelación. Sentí que se acercaba algo parecido a una sombra. No era fría, sino densa, y entonces la voz regresó, no con un trueno, sino con un susurro que vibró como 1000 campanas en mi alma. «Hijo de hombre, levántate. Hay algo que debes recibir». Intenté mover las piernas y esta vez me obedecieron. Tenía la ropa empapada de sudor. En mi alrededor, los juncos del río Chebar se mecían suavemente como si lo hubieran presenciado todo y se inclinaran en señal de respeto. «¿Qué quieres de mí, Señor?», pregunté con la garganta seca. Frente a mí, en el aire, apareció algo flotando. Un objeto rectangular, enrollado sobre sí mismo. Un pergamino, pero no estaba hecho de cuero ni de papiro. Era fuego y luz a la vez. Sus bordes ardían, pero no se consumían. Giraba lentamente en el espacio y con cada giro aparecían palabras en su superficie y luego desaparecían. «Acércate y toma este pergamino. Cómelo. Deja que entre en ti. Deja que forme parte de tu ser».
Di un paso vacilante. El pergamino flotaba a la altura de mis ojos. Cuando extendí la mano para tocarlo, se abrió solo. Filas y filas de escritura danzaban ante mí. Letras que conocía y otras que nunca había visto. Eran formas que se movían, que palpitaban, como si estuvieran vivas. Y sin embargo, las entendía. Lamentos, llantos y lamentos, dijo la voz, pero también esperanza. Todo lo que está escrito será pronunciado por tu boca. Miré el rollo con el corazón acelerado. Comer, susurré. Sí, porque la profecía no solo se lleva en la mente, se lleva en el útero, en la sangre, en el espíritu. Come. Me llevé el pergamino a los labios, esperando el sabor a ceniza, a amargura, pero cuando mis dientes tocaron el fuego que lo envolvía, se derritió en dulzura. Una miel espesa como la de los panales más antiguos llenó mi boca, cálida, viva. Sentí el calor descender por mi garganta hasta el estómago y luego una sensación de ardor, como brasas ardientes dentro de mí, dulce al paladar, pero fuerte al espíritu. Murmuró la voz como anticipando mi reacción. Caí de rodillas de nuevo con las manos sobre el estómago. El pergamino ya no estaba fuera de mí, ahora era parte de mi ser. Las palabras que había leído resonaban en mi pecho como tambores de guerra. Ya no era solo Ezequiel, hijo de Buzi, era un portador de mensajes. ¿Pero qué mensajes? ¿Qué significaban? Levántate y escucha, dijo el Señor. Irás a la casa de Israel, al pueblo del cautiverio, no a un pueblo de lengua extraña ni de habla difícil, sino a tu propio pueblo, y aún así no te escucharán. Sentí un escalofrío, una tristeza desconocida se apoderó de mí. Entonces, ¿por qué me envías?, pregunté. Porque debes hablar. Aunque no escuchen, sabrán que había un profeta entre ellos. La presencia me envolvió como una tormenta contenida. Y entonces, algo más me fue dado. Una firmeza en mi alma, una fuerza interior. He hecho tu frente como un diamante, más dura que una piedra. No temas, ni te desanimes ante sus rostros, porque son una casa rebelde. El peso de la misión cayó sobre mí como una manta empapada. Aún podía saborear la miel del pergamino en mis labios, pero en mi estómago sentía como si me hubieran depositado piedras, palabras selladas, frases ocultas, advertencias que ardían por salir. Ezequiel, me llamó la voz con ternura. Hijo de hombre, toma en serio todas mis palabras y escúchame con atención. No eres solo un espectador, eres una trompeta. Cerré los ojos, vi a la gente. Vi sus rostros endurecidos, vi a hombres reír mientras olvidaban sus promesas. Vi a niños crecer sin recordar el templo. Vi a sacerdotes con la mirada vacía, y entre ellos yo, un extraño, un loco, un hombre que llevaba el cielo dentro y no podía callar. El espíritu me elevó y me llevó en una visión. De repente, volví a ver a los 4 seres. Sus alas batían como el sonido de un terremoto lejano. Vi las ruedas llenas de ojos girando en perfecta armonía. Y entonces vi el trono, pero ahora estaba muy lejos, como si mirara desde una montaña de luz. Aún así, el fuego de la presencia ardía en mi interior. El espíritu me dijo: ve, entra en medio del exilio, siéntate entre ellos. No hables todavía. Sé como una piedra en medio del campo. Espera el momento, espera mi orden, y cuando yo hable, hablarás. Me sentí transportado de vuelta. Mis pies estaban de nuevo en la orilla del río. Los hombres a mi alrededor continuaban con sus tareas. Nadie parecía notar nada, pero dentro de mí todo era diferente. Me senté en silencio. Durante 7 días no hablé. 7 días como un muerto entre los vivos, 7 días con el cielo gritando en mi pecho. Los observé, cada gesto, cada palabra vacía, cada mirada indiferente, y todo dolía, no como un dolor físico, sino como una herida invisible. Al 7º día, cuando el sol comenzaba a ponerse, oí de nuevo la voz: Hijo de hombre, te he puesto como centinela sobre Israel.
Cuando oigas mi palabra, la proclamarás. Me temblaban las manos, mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y si no escuchan? Aún así hablarás, porque la culpa no será tuya. Pero si callas y perecen sin previo aviso, te pediré cuentas por su sangre. El peso aumentó, pero con él también creció una llama, una convicción, una certeza. Me habían sellado con un código que ni siquiera los ángeles podían descifrar, y ahora ese código vivía dentro de mí. Me puse de pie. El cielo estaba teñido de rojo. El viento soplaba, como si el mundo respirara antes de la revelación. Y dentro de mi pecho, las palabras comenzaron a alinearse, una a una, como soldados antes de una guerra. Y allí, cada palabra escondía un futuro que el mundo aún no entendía. El cielo de Tel Aviv parecía el mismo de siempre, pero yo ya no era el mismo. Caminé entre los exiliados en silencio, con el peso del pergamino ardiendo en mi interior. Cada rostro que veía cargaba con historias que ni siquiera sus dueños podían nombrar. Algunos estaban encorvados, otros miraban al vacío. Todos intentaban sobrevivir en una tierra extraña, pero vi más de lo que mis ojos podían ver. ¿Has vuelto de la orilla del río?, preguntó un hombre encorvado con la voz ronca. Regresé, pero no como era, respondí mientras seguía caminando. Me miró confundido y continué, como quien carga con un secreto aún sin formarse. Las casas de adobe, las miradas perdidas, las ollas vacías, las risas forzadas. Todo clamaba por algo que ni siquiera sabían que estaban perdiendo. A lo lejos vi a un grupo de ancianos discutiendo. «El Señor se ha olvidado de nosotros», dijo uno. «Somos polvo y Él ya nos barrió», añadió otro. «Tal vez nunca escuchó nuestras súplicas», susurró un tercero, como si temiera ser escuchado. Sentí una opresión en el pecho. Aquellos hombres, antes sacerdotes, ahora murmuraban como náufragos. «No, no lo ha olvidado», dije en voz alta. «Somos nosotros los que hemos olvidado escuchar». Los ancianos guardaron silencio. Uno de ellos se levantó lentamente. «¿Y quién eres tú para hablarnos así? Solo soy un hombre». Pero me hicieron centinela. Se miraron escépticamente y se rieron sarcásticamente. ¿Centinela de qué? ¿De un pueblo ya caído? ¿De un pueblo que todavía no entiende por qué cayó? Se quedaron en silencio de nuevo. Sabía que dudaban, y yo también dudaría si estuviera en su lugar. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve un centinela cuando el enemigo ya ha invadido? Al regresar a mi tienda me acosté en silencio, pero el silencio tenía voces. Y en medio de la noche, él volvió a hablar. «Hijo de hombre, levántate. Aún hay algo que debes entender. Habla, Señor, te escucho. Si yo digo al malvado, morirá sin remedio, y tú no le adviertes ni lo reprendes para que deje su mal camino y viva, ese malvado morirá por su iniquidad, pero su sangre la demandaré de tu mano». Tragué saliva. Esa verdad me pesaba como una piedra en los hombros. Pero si avisas al malvado y él no se convierte, él morirá, pero tú habrás salvado tu alma. Mi mente ardía. Mi trabajo no era convencer, era anunciar. «¿Qué pasa si me equivoco de tiempo?», pregunté. «El discernimiento no es prever el futuro. El discernimiento es percibir el presente con claridad». Me incorporé en la cama, jadeando. La brisa nocturna mecía la tienda, pero sentía un fuego interior. El mismo fuego del pergamino ahora ardía como responsabilidad. «Señor, ¿y si me duermo? ¿Y si me distraigo? Entonces perecerán sin previo aviso, y tú serás contado entre los que guardaron silencio». Esas palabras cortaron más fuerte que una espada. Ya no podía elegir cuándo hablar, ni ocultar lo que veía. Al día siguiente, caminé por el pueblo con los ojos bien abiertos, pero no eran los de la carne, sino los del espíritu. Empecé a notar pequeñas señales: un niño soñando con fuego, un hombre llorando mientras afilaba un cuchillo, una mujer hablando consigo misma con manos temblorosas. Nada sucedió por casualidad, todo clamaba por atención. «¿Qué ves, Ezequiel?», preguntó un niño curioso.
Veo grietas, no en las paredes, sino en las almas. ¿Y con eso qué haces? Miras, y cuando la grieta empieza a abrirse, gritas. Me miró sin comprender. ¿Estás bien? Desde el río pareces otra persona. Del río soy otro. Subí la montaña cerca del pueblo, un lugar de piedras y viento, donde los sonidos de Babilonia no llegaban. Allí me senté y esperé. El sol cruzó el cielo en silencio, y escuché lo que los ojos no podían percibir. Pasó una sombra. No era un pájaro ni una nube, era una advertencia. «Estoy aquí», susurré. «Háblame». El viento cambió. La presencia me cubrió de nuevo. «Hijo de hombre, come esta carga y consérvala como comida. Ya me comí el panecillo, Señor. Ahora asimila tu trabajo. No eres un espectador, eres un guardián». Cerré los ojos y volví a ver la ciudad, las puertas cerrándose, mensajeros asesinados, la burla surgiendo por todas partes. Oí un gemido. Venía de la tierra, venía de la sangre. No quieren escuchar y no quieres hablar. Ojalá, pero tengo miedo de no ser escuchado. Él habla lo mismo. Bajé de la montaña. A cada paso que daba, sentía que me observaban. No hombres, sino ojos que reconocían el sello del cielo en mí. Esa tarde hablé con niños, luego con ancianos, luego con un grupo de mujeres. «¿Qué pasa si nadie escucha?», dijo uno de ellos entre lágrimas. «Que digan al menos, Él habló, que esas palabras sean recordadas en el tiempo del juicio». Ella asintió, secándose los ojos. Esa noche soñé con murallas antiguas y altas. Caminé sobre ellas con una trompeta, mientras la gente dormía y el enemigo se acercaba. Grité, pero pocos despertaron. «¡Despierta! ¡Despierta!». «Cállate, centinela tonto», le respondieron. Me desperté sudando y entendí, el llamado no era al éxito, era a la fidelidad, incluso cuando nadie escuchaba. Y si no entendían las señales, ¿quién se las interpretaría? Antes de continuar, les pedimos su colaboración. Suscríbanse al canal y denle me gusta. Esto nos ayuda a seguir compartiendo mensajes profundos como el de Ezequiel, un profeta que vio esperanza donde todos veían fatalidad. Ahora, continuamos con las revelaciones del valle, el templo y la gloria de Dios. Toma ahora un ladrillo y colócalo delante de ti, y dibuja sobre él la ciudad de Jerusalén. La orden llegó sin previo aviso, apenas salía el sol en un cielo nublado. Obedecí. Tomé un ladrillo crudo, ancho y tosco, de esos que usan los exiliados para construir muros y hornos, y comencé a trazar sobre él. Las líneas salieron torcidas, temblorosas bajo mis dedos, pero reconocibles. Muros, puertas, torres, la ciudad santa, reducida a un boceto en barro seco. Y sitiadla. Construid una fortaleza contra ella, levantad un terraplén, rodead el campamento y colocad arietes a su alrededor. Hice lo que me indicaron. Usé piedras, trozos de madera y cuerdas retorcidas para simular trincheras. La escena parecía infantil, como el juego de un niño solitario. Pero lo que hacían mis manos, el cielo lo interpretó con peso eterno. Me detuve un momento jadeando. Un grupo de vecinos estaba reunido frente a mi casa. «¿Qué está haciendo el profeta ahora?», susurró una mujer. «Parece haberse vuelto completamente loco», comentó un hombre. «Dibuja ciudades en ladrillos y habla solo». «Es Jerusalén», murmuré en voz alta, sin apartar la vista del barro. «Será asediada y no escapará». El silencio entre ellos duró un momento. Luego vinieron las risas. «¿Jerusalén? Pero es invencible, está demasiado lejos para que nadie aquí sepa qué está pasando allí». «El templo sigue en pie, profeta», dijo otro con voz monótona. «El Señor mora allí, no aquí, entre nuestros ladrillos agrietados». Tragué saliva con fuerza, no respondí, simplemente seguí con el acto. «Toma ahora una plancha de hierro y alza una muralla de hierro entre tú y la ciudad», ordenó el Señor. «Y pon tu rostro contra ella, quedará rodeada. Esto será una señal para la casa de Israel». Coloqué la placa de hierro entre el ladrillo y yo.
como un muro impenetrable. Luego me acosté sobre mi lado izquierdo. ¿Por cuántos días, Señor? Por 390 días, un día por cada año de iniquidad de la casa de Israel. Sentí mi cuerpo pesar antes de empezar. 390 días, una eternidad de dolor, y después de eso, aún más. Y cuando hayas cumplido esos días, acuéstate sobre tu lado derecho. 40 días, un día por cada año de iniquidad de Judá. El dolor se instaló en mi mente como un presagio. Sería el escenario de su pecado, un cuerpo caído como testimonio, y nada podría acortarse. Señor, ¿qué pasa con la comida? Toma trigo, cebada, frijoles, lentejas, mijo y espelta. Ponlo todo en un tazón y haz tu pan con él. Comerás comida racionada, 20 shekels al día. ¿20 shekels? Apenas alcanza para mantener a un hombre en ayunas. Así comerá el pueblo sitiado, con mesura, con temor, y beberás el agua también con mesura, 1/6 parte de un hin al día. La medida era vergonzosa, menos que el agua de un esclavo. Miré a la gente a mi alrededor, observaban, murmuraban, pero nadie entendía lo que esto simbolizaba. Señor, ¿cómo preparo ese pan? ¿Dónde encontraré un fuego constante? Lo cocinarás sobre excrementos humanos, delante de todos. Mis ojos se abrieron de par en par. Señor, nunca he sido contaminado. Desde niño no he comido nada impuro, no he tocado nada impuro. Entonces te permito estiércol de vaca, en lugar de estiércol humano. Le di las gracias en silencio, pero aún así, el olor a humillación ya estaba presente. La gente no solo vería a un profeta extraño, verían un cuerpo tendido en el polvo, comiendo pan miserable, horneado en excrementos, y se burlarían de él. Los primeros días fueron los peores. El calor babilónico me pegaba la túnica al cuerpo. Las moscas pululaban alrededor de la comida débil. Dormir era un lujo, porque mi lado izquierdo ardía, hormigueaba y se endurecía. Profeta, estás jugando a la guerra. ¿Quieres que hagamos como que también atacamos el templo? ¿Cree que Dios abandonó Jerusalén? ¡Qué broma! Aún así, seguí, un día, luego otro, contando cada uno como si fuera un año. Con cada amanecer me dolía más la carne. Con cada atardecer mi espíritu se hundía más en el silencio de Dios. Una noche, un niño me trajo agua. La envió mi madre. Dijo que nadie puede vivir así tanto tiempo. Le di las gracias con la mirada. Bebí despacio como quien saborea cada gota de misericordia. ¿Qué estás tratando de decir?, preguntó. Mis ojos estaban pesados, pero respondí que lo que parece una locura no es más que una puesta en escena de la verdad que nadie quiere oír. Al día siguiente, un anciano me observó durante horas. No dijo ni una palabra, simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados. Cuando me giré un momento para cambiar de lado, murmuró: «Esto no puede ser solo teatro». «No lo es», respondí con voz ronca. «Es un veredicto». ¿De quién es la frase? El mismo que los sacó de Egipto, y ahora los envía de vuelta al desierto, pero sin liberación a la vista. Para el día 390, mi cuerpo estaba a punto de rendirse. Tenía el lado izquierdo hinchado, pero la voz volvió a oírse. «Ahora, acuéstate sobre tu lado derecho». Mi corazón se aceleró, aún más rápido, pero no cuestioné. Simplemente obedecí. El pueblo se había acostumbrado a mi figura encorvada. Ya no se burlaban tanto, ahora solo observaban como esperando a que algo explotara. Y al 40º día del lado derecho, me puse de pie. Tenía la barba larga, los ojos hundidos, las piernas temblorosas. Caminé hacia el centro del pueblo. Se reunieron, curiosos, silenciosos. «Israel, debido a tus años de rebelión, tu asedio ya ha comenzado, porque cada día que permanecí en cama, el juicio se acercaba. Jerusalén será sitiada, con hambre, sed y fuego». Una mujer gritó: «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo representaba lo que viene, porque mientras tú reías, yo vivía lo que estás a punto de experimentar». Me miraron atónitos, muchos rieron, otros guardaron silencio. Pero yo lo sabía, lo había visto, lo había sentido.
La función había terminado y la gente se reía, sin saber que estaban viendo su propia sentencia. Toma una espada afilada. Úsala como navaja de barbero. La orden me llegó incluso antes del amanecer. Me levanté en silencio. La aldea aún dormía. Caminé hasta la colina donde el viento soplaba con más fuerza y allí me arrodillé, espada en mano. Era una hoja de acero babilónico, fría como el destino inminente. Te afeitarás la cabeza y la barba. Temblé. En nuestra cultura, la barba es símbolo de gloria, símbolo de honor. Afeitarla significaba una humillación total, pero mi voluntad ya no me pertenecía. El primer golpe de la hoja arrancó algo más que cabello, arrancó la dignidad. El segundo dejó al descubierto la piel, sensible, expuesta. El tercero me hizo sangrar. «Divídelo en 3 partes», dijo. «Pesa el cabello en una balanza». La balanza temblaba en mis manos. Coloqué cada hebra con precisión. 1/3 para el fuego, 1/3 para la espada, 1/3 para el viento. Quemarás la 3ª parte en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. Preparé el fuego, un brasero de carbón, alimentado con paja seca. Eché las primeras hebras y el olor era extraño, humano, como si la carne llorara incluso en su ausencia. Cortarás a espada 1/3 de la población alrededor de la ciudad. Con la misma espada que me afeitó, golpeé el aire. Cada cabello cortado se partió como si gritara. La gente empezó a reunirse. «¿Qué estás haciendo ahora?». Se cortó el pelo. «¡Qué vergüenza! Profeta o loco». Pero continué. «El último tercio lo esparciréis al viento, y yo desenvainaré mi espada tras ellos». Tomé los últimos mechones. Soplé la palma de mi mano. El viento llevó el cabello en diferentes direcciones: norte, sur, este y oeste. «Señor, ¿todo se perderá?». «No todos. Toma algunos pelos y mételos en el dobladillo de tu capa». Obedecí. «Solo 3 pelos. 3. Y de estos tomad algunos y echadlos al fuego». Esa orden me cortó más profundamente que la espada. «Señor, incluso los que quedan, incluso entre los remanentes habrá purificación por fuego». La multitud estaba inquieta. «Explícate, profeta. Jerusalén será dividida, quemada, traspasada, dispersada». «¡Qué absurdo! El templo nunca caerá». «¿No oíste? ¿No viste el asedio en el barro? ¿No sentiste el calor de la actuación? Yo era el escenario, y ahora el pelo habla». «Eso es superstición», respondió un sacerdote. «Entonces, escuchen lo que dice el Señor», alcé mi voz. «Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones, pero ella se ha rebelado contra mis estatutos más que las naciones, ha rechazado mis juicios». La gente retrocedió, algunos rieron, otros murmuraron: «¿Qué hicimos para merecer esto?». Idolatría, sangre inocente, corrupción en los altares, profetas vendidos, jueces ciegos. El pueblo prefirió los oídos que cosquillean a la voz que hiere. Un anciano se arrodilló y gritó: «Pero nuestros hijos, Ezequiel, ellos también, incluso los más pequeños». Bajé la mirada. El juicio no es selectivo, viene como una tormenta. Quien esté en el campo será arrastrado por el viento. El Señor habló de nuevo con una voz como un trueno silencioso: «Te haré espectáculo para las naciones. En medio de ti, los padres se comerán a los hijos, y los hijos se comerán a los padres. Ejecutaré juicios y dispersaré al remanente con el viento». Las palabras me destrozaron, pero continué. «Así dice el Señor: por cuanto habéis profanado mi santuario con abominaciones y sacrificios de muertos, yo también apartaré mi ojo compasivo». El pueblo quedó en silencio, ni risas ni lamentos, solo el viento entre las tiendas. «¿Qué clase de Dios haría esto?», murmuró una mujer. «Un Dios que advirtió durante generaciones, con voces, con señales, con amor, y nadie quiso escuchar». Esa noche me senté frente a las cenizas de mi cabello quemado. El brasero aún crepitaba. Tomé un puñado de ceniza y lo dejé escurrir entre mis dedos. «Cada cabello, un alma. Cada cabello, un destino», respondió. «Y el número de cada uno está ante mí». Cerré los ojos.
volví a ver Jerusalén. Pero ahora envuelta en humo, niños corriendo sin rumbo, hombres vagando entre ruinas, mujeres de luto con los ojos secos, el templo vacío. Señor, ¿qué pasa con los 3 pelos de mi capa? Son un símbolo de promesa, pero incluso ellos pasarán por el fuego. Lloré en silencio, por la ciudad, por la gente, por mí. Por la mañana enterré las cenizas, no como un ritual, sino por reverencia. Y mientras la gente observaba, dije, ni un cabello cayó sin que Dios lo contara, ni una lágrima escapó sin que Él la pesara, ni un alma será olvidada. ¿Entonces todavía hay esperanza?, preguntó una voz débil. Sí, pero no es por su fuerza, es por su celo por su nombre. ¿Y el templo? El templo caerá, pero un nuevo santuario se levantará, no de piedra, pero aún no están listos para oír eso. Regresé a casa, dejé los 3 pelos restantes en el rincón más oscuro del refugio, y antes de apagar la lámpara, escuché la última instrucción. Mira lo que queda, mide, divide, cuenta. Tomé los pelos, eran frágiles, incontables a simple vista, pero al tocarlos sentí que no estaban solos, y lo que quedó fue un número que solo Dios conocía. Todo parecía oscuro, pero no era de noche. Era la oscuridad que nace de la falta de pureza. Cuando regresé en espíritu, mis pies no tocaron el suelo. Floté, sostenido por el poder de una mano invisible. El paisaje que me rodeaba era Jerusalén, pero no la Jerusalén de mi memoria. Era una versión distorsionada, cubierta de humo, silenciada por pecados ocultos. Hijo del hombre, susurró la voz que ahora parecía estar dentro de mí. Penetra las paredes y mira lo que pasa detrás de la fachada. Me acerqué a los muros del templo. A primera vista solo eran piedras, columnas y puertas. Pero al acercarme, los muros se volvieron transparentes, como si el tiempo mismo se hubiera hecho a un lado para que pudiera ver más allá de la apariencia. Grabados en ellos no estaban los mandamientos de Dios, sino figuras abominables, serpientes aladas, demonios de ojos hundidos, criaturas mitad hombre, mitad animal. Cada golpe me escocía los ojos como una daga en carne viva. Había humo en el aire y detrás de él vi a 70 ancianos reunidos en una cámara secreta. Todos estaban de pie, cada uno con un incensario. El olor no era a mirra ni a incienso sagrado, sino a cenizas de ídolos quemados. Murmuraban palabras que no reconocí. Era una liturgia profana. En el centro, Jaazanías, hijo de Safán, dirigía la ceremonia con los ojos entornados, como burlándose de lo que antaño había sido sagrado. Dicen, «El Señor nos ha abandonado», dijo la voz. ¿Pero no fueron ellos los que se alejaron primero? Intenté hablar. Abrí la boca, pero no salía ningún sonido. Mi espíritu ardía con una furia que no era la mía. Mi pecho parecía arder, pero no era fuego, era tristeza. Cada gesto que hacían era una traición al Dios que los había salvado tantas veces. Me llevaron a otra habitación. Allí, las mujeres lloraban por Tamuz. Sus lágrimas eran muchas, pero su llanto era un lamento por los dioses muertos. En lugar de lamentar el pecado, lamentaban la ausencia de sus ídolos. Su compasión se ha desviado, murmuró la voz. Y ahora derraman lágrimas por nada. Con cada visión, el templo parecía más distorsionado. Pilares retorcidos, piedras agrietadas, altares manchados de sangre seca. El lugar sagrado estaba profanado desde dentro. No hizo falta un ejército extranjero para destruirlo. Ya estaba corroído por la idolatría silenciosa. Llegué al patio interior. 25 hombres se encontraban entre el altar y la entrada, pero sus rostros estaban vueltos hacia el este. Adoraban al sol con reverencia. Habían dado la espalda al altar del Dios Altísimo, alabando a la creación, ignorando al Creador. «No solo han olvidado mi nombre», dijo la voz, «sino que lo han sustituido por imágenes del cielo, de la tierra y del abismo». En ese momento, una luz brillante apareció sobre el templo. Era la gloria del Señor,
pero no vino para morar, sino para partir. Su resplandor atravesó las nubes, pero pocos la vieron. Era como si la presencia de Dios llorara al abandonar su morada. Mira, hijo del hombre, mira con ojos que no se engañen. La luz se alejó del templo. Se detuvo un instante sobre la puerta oriental, como quien duda antes de salir de casa por última vez. Luego se elevó lentamente, desapareciendo entre las densas nubes. Y cuando la presencia se va, ¿qué queda más allá de las piedras? Se me hizo un nudo en la garganta. Se me escaparon las palabras, pero la pregunta permaneció en mi interior, latiendo como una herida abierta. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo los líderes espirituales se hundieron tanto en la oscuridad sin siquiera darse cuenta? La visión terminó. Caí de rodillas. El suelo bajo mis pies pareció vibrar. Mis manos tocaron la tierra como si buscaran apoyo, pero no había firmeza. A mi alrededor reinaba la incertidumbre, no por la gloria que se desvanecía, sino por lo que vendría después. El juicio avanzaba hacia la ciudad y nadie parecía oír los pasos. Me levanté lentamente, con los ojos aún llenos de lágrimas. El templo con los ojos del ídolo seguía vívido en mi mente. No había sonidos de arrepentimiento, solo el eco de risas vacías y oraciones sin respuesta. Señor, ¿hasta cuándo? El silencio respondió. Con cada paso que daba tras emerger de esa visión, el peso sobre mis hombros se hacía más grande. Cargaba no solo con el peso de haber visto, sino también con el peso de ser testigo vivo del abandono. ¿Qué haré cuando nadie quiera escucharme?, murmuré. Pero el viento no se llevó mi pregunta. Me trajo el recuerdo de lo que vi como un sello grabado en mi espíritu. No sería solo un espectador, estaba llamado a proclamar. Y entonces comprendí, este no era el final de la visión, era el comienzo del juicio. Si lo sagrado ha sido contaminado, ¿quién purificará el mundo? La noche cayó con un peso que parecía aplastar el aire. Había un silencio tan denso que hasta los insectos lo respetaban. Sentí en mi espíritu que aquella no era una noche cualquiera. Era un presagio, una señal silenciosa de que algo invisible se movía sobre nosotros. Hijo de hombre, dijo la voz que conocía mis huesos, prepara el equipaje de tu exilio. Sal de tu casa como quien huye. Me temblaban las manos al reunir mis pocas pertenencias. Una capa, un trozo de pan, una calabaza con agua. No eran objetos, eran símbolos. Cada uno cargaba con un destino, un dolor, un futuro inevitable. Hice lo que me ordenaron. A la vista de todos, durante el día, actuaba como si me preparara para partir. Por la noche, con lágrimas en los ojos, comencé a excavar la pared de mi casa. Ladrillo a ladrillo, polvo a polvo, hasta que cavé un agujero estrecho y oscuro, casi como una tumba vertical. «Atraviésala», dijo la voz, como quien huye sin mirar atrás. Y así lo hice. Con la cara cubierta, los ojos vendados y los pies descalzos, cargué mis pertenencias sobre los hombros y me arrastré por ese agujero delante de todos. No hablé, no lloré, simplemente me fui. La multitud que me observaba murmuraba entre sí. «¿Qué hace este hombre? ¿Qué clase de espectáculo es este?». Pero lo sabía, era el reflejo del rey, el que gobernaba Jerusalén. Sedequías vería con sus propios ojos cómo se cerraba el asedio. Huiría de noche, atravesando las murallas de la ciudad, sin honor, sin corona, como un ladrón temeroso de su propio pueblo. La voz regresó a mí, ahora con más firmeza. «Diles, este oráculo es para el príncipe de Jerusalén. Así lo hará. Sus ojos verán la muralla derribada, pero no verán la tierra donde morirá. El frío de la noche me atravesaba la piel, pero el mayor peso era lo que llevaban mis manos, la revelación del fin. El rey sería hecho prisionero, sus hijos masacrados ante él. Le arrancarían los ojos, sus pies encadenados al exilio. «Señor, ¿es esta la única salida?», murmuré. «No es un vuelo», respondió la voz, «es una prueba». Seguí mi camino, tropezando con las piedras, como quien experimenta la escena antes de que suceda. Era una profecía en desarrollo, una obra que nadie quería ver, pero que todos vivirían.
Al día siguiente, la gente se acercó. Había miedo en sus ojos. Un hombre habló. ¿Has visto algo que aún no entendemos? He visto el final del vuelo, respondí, y el comienzo del silencio. ¿Y el rey? Insistió otro. Él nos defenderá. Él también huirá, declaré con firmeza, no como un guerrero, sino como un cautivo. El murmullo se extendió como un viento seco. Algunos rieron, otros apartaron la mirada. Nadie quería creer que la ciudad santa caería por sus propias manos. Pero el destino ya estaba sellado, y ese agujero excavado en la muralla era más que un símbolo, era un pasadizo. Esa noche soñé con la ciudad sitiada. Vi hombres hambrientos comiendo migajas de estiércol, mujeres escondiendo a sus hijos, guerreros desesperados quemando sus propios graneros. La esperanza se marchitó como una hoja sin raíces, y entonces vi al rey, cubierto de harapos, sangrando, ciego, y detrás de él, las cadenas. Sus pasos eran lentos, su boca murmuraba palabras sin sentido. Ya no era un rey, una sombra, un fantasma de antiguas decisiones. «Muéstrales ese final», dijo la voz, «porque nadie cree hasta que lo ve». Desperté empapado en sudor. Fui al pueblo y, sin decir palabra, lo repetí todo. Preparé la mochila, cavé el muro y lo atravesé. Esta vez algunos lloraron, otros apartaron la cara, pero todos lo sabían. No era solo un gesto, era una declaración. Y en el silencio de la noche, mientras el cielo sin estrellas parecía agobiarme, comprendí que no había gloria en huir, solo oscuridad. Pero ¿quién puede escapar del destino cuando éste ya está escrito? Hablaban con dulzura, como quien ofrece vino caliente a un cansado. Sus palabras acariciaban los oídos, suaves como el terciopelo, pero cargadas de veneno. Y el pueblo prefería escuchar la mentira silenciosa a la verdad sangrienta. «Así dice el Señor», proclamaron con valentía, «la paz vendrá a esta tierra, no teman, Jerusalén perdurará para siempre». Pero yo, Ezequiel, oí otra voz, una voz que quemaba los huesos y hería el alma con su fuego. «Hijo de hombre», me dijo el Señor, «esos profetas no me han escuchado. Hablan de su propio corazón, no de mi boca». Entonces vi un muro frente a mí. No era de piedra maciza ni de bronce, sino de barro seco y agrietado, pintado con cal. A primera vista parecía sólido, fiable, digno de un refugio, pero sabía que solo haría falta una lluvia torrencial para derribarlo. «Profetiza contra quienes construyen muros de ilusión», ordenó el Señor. «Diles que vendrá el viento, rugirá la tormenta y su obra se derrumbará». ¿Y dónde estará su confianza? Me acerqué a la gente con palabras que no querían oír. Hablé de muros falsos, de esperanzas ocultas, de profecías inventadas para complacer a reyes y sacerdotes. «Miren», grité, «se refugian tras muros de mentiras. Se avecina una tormenta en el horizonte, y cuando los cielos se abran, no habrá dónde esconderse». Un hombre se rió. Su voz sonaba como una piedra golpeando bronce. «Siempre hablas de dolor, Ezequiel. No hay alegría en tu visión». «No fue alegría lo que me fue dado», respondí. «Fue verdad, y es amarga hasta que se cumple». Las mujeres adornaban sus hogares con velos místicos y amuletos consagrados por profetisas. Prometían suerte, amor e hijos. Vendían sus sueños por monedas ante la proximidad del juicio. «Señor, ¿por qué la gente prefiere la ilusión?», pregunté en silencio. «Porque una mentira no exige cambio», respondió la voz. «Permite que un hombre permanezca donde está». Seguí proclamando. Grité en las plazas, dibujé en el polvo de la tierra, lloré en las puertas, pero pocos escucharon. La mayoría siguió a los blanqueadores, a los vendedores de consuelo. «¿Y cuando caiga el muro?», preguntó un anciano con voz quebrada. «Entonces sabréis que hubo un profeta entre vosotros», respondí. Noche tras noche soñaba con paredes blancas manchadas de sangre. Soñaba con casas hundiéndose en el lodo, con niños corriendo por calles que se desmoronaban bajo sus pies.
Los falsos profetas se escondieron, pero sus palabras resonaron en los corazones de quienes les creyeron. Construyan muros de arrepentimiento, no de orgullo, grité una vez más desde lo alto de una roca, porque el viento ya sopla y la lluvia ya ha sido convocada, pero nadie se movió. Regresé a casa en silencio. Me senté ante el muro que yo mismo había construido, y allí, con los dedos, escribí en el polvo: la belleza del recubrimiento no soporta el peso de la verdad. A la mañana siguiente, un grupo vino a verme. Uno de ellos, un joven, parecía conmovido por la duda. Ezequiel, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si lo que dices es cierto? No preguntes. ¿Y si? Respondí. Pregunta, ¿cuándo? Porque la verdad no depende de la aceptación, simplemente es. Y la gente seguía pintando, con cal, con dulces promesas, con predicciones de gloria. Fingían no ver las grietas, fingían no oír el trueno a lo lejos. Pero en ese amanecer, mientras los hombres dormían, arrullados por falsas esperanzas, vi el cielo abrirse como pergamino quemado por los bordes. Un relámpago atravesó las nubes. Una figura caminaba por los tejados. No era un hombre ni un ángel. Era el juicio, y tenía en sus manos la medida de cada palabra pronunciada por los engañadores. Todavía hay tiempo, susurré. Siempre hay tiempo para quienes rasgan el corazón, no las vestiduras, respondió la voz. Me levanté rápidamente y escribí en las puertas: quien anda en mentiras tropezará en el día de la verdad. Nadie lo leyó, nadie quería verlo. Ya habían elegido a los pintores del engaño como sus pastores. Ese día sentí que el suelo temblaba levemente. Un presagio, no de guerra, sino de colapso. El muro se derrumbará, le dije al viento. No por bombas ni lanzas, sino por la lluvia que sale de la boca del Todopoderoso. Guardé silencio, pues demasiadas palabras embotan los oídos de los ciegos voluntarios. Me acerqué de nuevo a la pared blanca. La toqué. Estaba fría y hueca. Así que me retiré, porque la tormenta no avisa cuando viene. Al anochecer de ese mismo día, los líderes se reunieron en secreto. Discutieron cómo silenciar mi voz. Sus rostros estaban cubiertos con velos de oro y sus manos manchadas con tinta de cal. Hicieron alianzas con reyes lejanos, sellando pactos con palabras halagadoras. Amenaza nuestra estabilidad, dijo uno. La gente necesita esperanza, no terror. Una esperanza fundada en muros de ilusión es más cruel que el miedo. Murmuré desde lejos, porque mis oídos estaban abiertos. Pero no me escucharon. Solo oyeron sus propias voces, resonando en los pasillos vacíos de una religión sin vida. También hubo comerciantes que se aprovecharon del engaño. Vendían higos que prometían sanación, aceite que pretendía estar ungido y piedras que aseguraban protección. Convirtieron el templo en un mercado de fantasía y la gente compró. Una mañana una niña se me acercó. Tenía la mirada clara, pero el rostro abatido. Señor, ¿cuál es la verdad? Me arrodillé ante ella y tomé sus manos. La verdad, pequeña, es lo que permanece en pie cuando todo lo demás se derrumba. Ella no dijo nada, solo se quedó mirando las paredes y empezó a llorar. Esa noche soñé con la ciudad cubierta de velos blancos. Las calles estaban silenciosas, pero era un silencio denso. Una mano flotaba en el cielo y en ella una balanza, una sartén llena de cal blanca, la otra de lágrimas. El segundo empezó a pesar más. Me desperté con un susurro. Ha empezado a llover. Me levanté, abrí la puerta y vi una gota caer al polvo. Una mentira tiene forma, tiene color, tiene textura, pero delante del agua se disuelve. Durante las semanas siguientes seguí caminando por el pueblo, viendo rostros pintados de confianza sobre cimientos de miedo. Las madres acunaban a sus hijos con canciones antiguas, mientras los padres cubrían las grietas con mantas de colores. Pero el cielo cada vez se oscurecía más. Las hojas de las higueras temblaban sin viento. Los animales miraban hacia el este y aullaban.
Incluso los poetas, que antaño cantaban alabanzas a la paz eterna, ahora guardaban silencio. Entonces vino el trueno, primero uno, luego dos, luego un coro de truenos que pareció rasgar el firmamento. Y con ellos, la cal empezó a gotear de las paredes, no violentamente, sino vergonzosamente. «Ya ves», murmuré, «no por mis palabras, sino por los escombros». El muro, antaño símbolo de seguridad, ahora crujía. Con cada paso de la lluvia perdía fuerza. Con cada lágrima derramada, la estructura cedía un poco más. Por fin escuché el sonido, no de guerra, no de trompetas, pero de colapso. Y mientras el polvo se elevaba como humo, la gente finalmente miró y vio. ¿Qué vieron? No la verdad, sino su ausencia. Y fue en ese vacío que Dios comenzó a hablar. El silencio tras el choque fue más fuerte que cualquier grito. Era como si el mundo contuviera la respiración, esperando el siguiente paso. Y allí, entre los restos de lo pintado, brotó una flor, pequeña, solitaria, valiente, como diciendo, incluso después de la mentira, la verdad florecerá. Y entonces entendí, la mentira grita, pero la verdad espera. ¿Qué pasa si todos eligen vivir dentro de la mentira? La llamaron Jerusalén, pero a los ojos del Todopoderoso era más que una ciudad. Era una novia elegida, adornada con promesas y bañada por las aguas de la alianza. Al principio era solo polvo, una bebé abandonada en el campo, con el cordón umbilical aún atado, olvidada al nacer. Nadie la quiso, nadie la lavó, nadie tuvo compasión. Pero el Señor pasó, la vio revolcándose en sangre y le dijo, «Vive». «Fuiste despreciada», susurró la voz, «pero te cubrí con mi manto y te hice mía». Y ella creció. Floreció como una vid en verano, con cabello largo y ojos brillantes. El Señor la bañó, la ungió con aceite, la vistió de lino fino, la adornó con brazaletes, collares, anillos de oro y una corona real en la frente. Le dio trigo fino, miel y aceite. Se volvió espléndida. La belleza de Jerusalén trascendió fronteras. Los reyes hablaban de ella. La gente la envidiaba. Pero entonces se miró a sí misma. «Mira qué hermosa soy», susurró ante el espejo de bronce pulido. «Ya no lo necesito». Olvidó a su novio, tomó los regalos y los transformó en ídolos. Los brazaletes se convirtieron en cadenas. El lino puro cubrió dioses falsos. Derramó miel sobre altares extranjeros. Se quitó la corona y se la ofreció a sus amantes. «¿Qué hiciste con los regalos que te di?», preguntó el Señor con voz dolida. Ella no respondió. Sus fiestas ya no eran para él, sino para los Baales. Las peregrinaciones que se suponía eran para adorar se convirtieron en rituales de traición. Se postraba en las encrucijadas por donde pasaba el primer extraño. No por necesidad, sino por vanidad. Era prostitución del espíritu. Ezequiel observó todo esto en la visión, y su alma se estremeció. Era más que una parábola, era un clamor. Cada símbolo ardía como brasas en su lengua. Intentó apartar la mirada, pero la voz le ordenó, «Míralo bien, mira lo que hizo con el oro que le di». El profeta vio las imágenes moldeadas en oro consagrado, los altares construidos con las piedras que habían adornado el templo, el incienso ardiendo con aceite sagrado. Todo estaba profanado, todo era adulterio espiritual. «¿Y con quién se acostó?», preguntó el Señor. «¿Con Asiria, con Egipto, con Babilonia?» Y todos se burlaron de ella después. El cielo se oscureció en la visión, sus finas vestiduras se rasgaron, sus adornos fueron arrancados y las puertas de la ciudad se abrieron. Los amantes no la protegieron, solo la usaron, y al final la dejaron desnuda. «No eras como los demás», dijo la voz, «porque ellos recibieron algo a cambio, pero tú pagaste para ser corrompido». El silencio cayó sobre la visión. Ezequiel cayó de rodillas con los ojos ardiendo. «Señor, ¿cómo se puede olvidar el amor?».
porque el corazón que se exalta se distancia del recuerdo. Se enamoró de su propio reflejo, no de aquel que la hizo hermosa. Ezequiel vio entonces a la multitud caminando por las calles de Jerusalén, con rostros alegres y labios profiriendo oraciones vacías. Los muros del templo estaban limpios, pero sus corazones estaban llenos de sombras. La ciudad aún ofrecía sacrificios, pero su espíritu ahora pertenecía a otros dioses. ¿Existe todavía una posibilidad de perdón?, se atrevió a preguntar. Cuando ella recuerde lo que fue, cuando llore como viuda de sí misma, entonces la escucharé. La visión se desvaneció como el humo. El profeta yacía en el suelo frío, su boca sabía a ceniza. «Se reirán de mí», susurró. «Dirán que estoy loco, que profetizo contra el amado de Dios». Pero él lo sabía. La novia lo había traicionado, y el lamento debía cantarse antes de que cayera el juicio. Ezequiel se levantó, se sacudió el polvo y se fue en silencio. La noche era clara, las estrellas estaban distantes, y arriba en el cielo, el novio seguía esperando. Y si hasta el amor puede olvidarse, ¿qué queda del pacto? Lo tenía todo: cielos despejados, aguas tranquilas, tierra fértil. Las demás plantas la envidiaban, pues ninguna había crecido en un lugar tan preparado. El Señor mismo la había elegido, trasplantándola con manos cuidadosas, liberándola de piedras, protegiéndola del viento. Era la vid de la promesa. Estaba destinada a crecer, dar fruto y extenderse por los muros de la tierra. Pero en lugar de dulzura, su fruto maduró amargamente. Y en la época de la cosecha hubo silencio. «¿Por qué, oh vid?», susurró la voz. «Floreciste sin dar fruto». Ezequiel caminaba entre los viñedos en su visión. Las ramas estaban retorcidas, las hojas secas colgaban como lágrimas. La tierra aún estaba húmeda, como si hubiera llorado por ella. Los pájaros se habían ido. No había uvas ni esperanza, solo ramas quemadas por su propio orgullo. «La raíz era buena», dijo el Señor, pero ella decidió buscar otra fuente. El profeta se arrodilló y tocó la tierra. Hacía demasiado calor, no por el sol, sino por dentro, como si la tierra se hubiera convertido en enemiga de su propia hija. Las raíces estaban quemadas, las ramas estaban huecas, la savia había dejado de subir. «Se esforzó demasiado», explicó la voz, «en dirección a reyes extranjeros. Intentó escalar muros paganos». «¿Y qué hiciste?», preguntó Ezequiel, aunque temía la respuesta. «Lo arranqué con mi mano». El profeta vio entonces, una tormenta se desató sobre la viña. Un relámpago cruzó el cielo y manos invisibles arrancaron la vid. No hubo resistencia. Lo que una vez fue fuerte ahora era frágil. Fue arrojado al fuego. Las llamas lo envolvieron rápidamente. Ni una sola rama sirvió de adorno, ni un solo tronco fue digno de un trono. Solo cenizas. «Fue mi honor entre las naciones», dijo el Señor con pesar, pero se convirtió en una señal de lo que no debía seguirse. Ezequiel miró a su alrededor. Había otras vides, pero ninguna tan hermosa como esta. Todas parecían distantes, como si temieran el mismo destino, y en el centro del campo solo quedaba la marca, un círculo de tierra quemada. «¿No podría haber florecido, Señor?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, la regué, la podé, la rodeé, pero decidió alejarse de mí». El profeta entonces comprendió. No era falta de cuidado, era una rebelión silenciosa. La vid parecía obediente, pero en su interior crecía un deseo de independencia. Ya no quería depender de la verdadera raíz. Prefería la apariencia de grandeza al fruto de la obediencia. «¿Y los que lo vieron arder?», preguntó Ezequiel. «¿No tendrán miedo?». «Algunos sí», respondió la voz. «Otros construirán muros de cal alrededor de sus propios errores. Preferirán creer que el fuego fue injusto, que la vid fue maltratada. Pero la verdad quema más que el fuego». En la visión, el cielo se oscureció. Una fina lluvia comenzó a caer sobre la tierra quemada, no para extinguir, sino para sellar.
Era como si la creación misma llorara por lo que pudo haber sido. Ezequiel caminaba entre los restos. Cada paso se hundía en las cenizas. En sus manos, un trozo de rama negra. Había tenido forma de cetro, pero ahora era inútil incluso como leña. «¿Todo esto fue para mostrarle a Jerusalén en qué se ha convertido?», murmuró. «Sí, ella es la vid, elegida, nutrida y ahora rechazada». El silencio era profundo. La visión casi se desvanecía, pero Ezequiel no podía moverse. Era como si los vientos se hubieran detenido para escuchar el dolor del Todopoderoso. Ningún trueno, ningún eco, solo la imagen de destrucción donde una vez hubo esperanza. «Señor, ¿qué pasa si alguien vuelve a plantar en este mismo lugar? Que venga con humildad, que no busque su propia belleza, porque solo hay fruto donde hay arrepentimiento». El profeta sintió entonces el peso del mensaje. No era una alegoría vacía, era un espejo. Quien rechaza la fuente se seca por dentro. Quien se exalta, aunque esté plantado en la gracia, termina siendo desarraigado. La bendición se convierte en desprecio cuando el corazón se aparta del dador. «La tierra todavía está aquí», dijo el Señor, «pero la vid fue quemada». Ezequiel despertó de su trance, jadeando. El aroma de la visión aún parecía impregnar su ropa. Le ardían los ojos, no por el fuego, sino por las lágrimas que contenía. «Debo hablar con la gente», se dijo. «Necesitan saber lo que vi, pero escucharían. Prestarían atención quienes danzaban entre los salmos y los altares al lamento de una vid quemada». Él no lo sabía, pero su misión era clamar, incluso en el desierto, aunque nadie respondiera. Y mientras el sol salía, tiñendo el cielo de rojo y oro, Ezequiel caminaba con determinación. El mensaje brillaba con más fuerza que el fuego de la visión misma, y sus palabras serían como lluvia sobre un campo olvidado. Pero brotaría algo aún de las cenizas. El silencio tras la visión de la vid quemada pareció envolver el aire. Pero en ese mismo espacio sagrado de angustia, una nueva palabra comenzó a formarse, no con gritos, sino con susurros. Era un sonido suave, casi imperceptible, como el aliento que precede a la vida. Ezequiel, con los ojos aún llenos de lágrimas, alzó el rostro. «Hijo de hombre, levántate. Hay algo que aún no has visto». Sin saber si estaba soñando o siendo llevado por el espíritu, se encontró de nuevo fuera de sí. Estaba entre los exiliados, pero el suelo bajo sus pies no era tierra común. Latía. Cada paso vibraba como si el suelo contuviera sangre. Y en el centro de todo, una suave luz titilaba como una llama incontenible. «¿Qué es esto, Señor?», preguntó con el corazón acelerado. «Es lo que el mundo no busca, pero es lo que más necesita». Ante él apareció un corazón suspendido, hecho de piedra. Rígido, frío, inerte, sin pulso, sin señales de vida. Estaba atado por cadenas invisibles, arraigado en las profundidades del orgullo. «Este es el corazón de mi casa», dijo el Señor, «y también de mi pueblo». Ezequiel se estremeció. Era un símbolo, pero también una sentencia. El pueblo que debería haber estado latiendo con la presencia de Dios estaba paralizado, endurecido por el tiempo, las heridas y las malas decisiones. «¿Pero por qué me muestras esto?», susurró el profeta. «Porque no será así para siempre». El suelo tembló levemente. Desde arriba empezó a soplar un viento extraño. No traía polvo ni ruidos violentos, solo calor, y con él la piedra empezó a agrietarse. Primero, pequeñas fisuras, luego grietas más grandes, hasta que finalmente se partió, revelando algo inesperado en su interior. Un corazón vivo, rojo, palpitante, sensible. «Quitaré el corazón de piedra», dijo el Señor, «y daré un corazón de carne». Ezequiel cayó de rodillas.
La escena era demasiado hermosa para los ojos humanos. Era como presenciar un nacimiento espiritual, la vida naciendo de lo imposible, la carne reemplazando al mármol, el aliento divino encontrando un hogar donde antes solo había dureza. Pero, ¿cómo sucederá esto? Por medio de mi espíritu. El profeta se sintió pequeño. El pueblo aún estaba lejos. Babilonia seguía siendo Babilonia. Los ancianos seguían sumidos en sus mentiras. Pero Dios habló de transformación. No será un decreto político, ni un regreso triunfal. Empezará desde dentro, en lo invisible, en lo íntimo. La visión se amplió. Ezequiel vio hombres comunes, mujeres cansadas, jóvenes perdidos. Cada uno llevaba un corazón de piedra, pero con el viento, las piedras temblaron. Algunas resistieron, otras se rindieron, y entonces ocurrió el milagro. El pecho se abrió, la carne reemplazó lo gris, y las lágrimas comenzaron a caer. Ni siquiera sabrán de dónde viene ese dolor, explicó la voz. Pero es el principio de la sanación, y los que se resisten seguirán con sus muros, sus ídolos, sus apariencias, pero sin vida verdadera. Ezequiel lloró. No era tristeza, era esperanza. Una esperanza que dolía, porque sabía que muchos no querrían sentir. El corazón de carne es frágil, siente demasiado, sufre por el mal, reacciona ante la injusticia, perdona lo imperdonable, y eso da miedo. Ah, Señor, ¿por qué darle algo tan sensible a un pueblo tan endurecido? Porque solo quien siente puede conocerme, solo quien late puede amar de verdad. El profeta se puso de pie. La visión comenzaba a desvanecerse, pero el mensaje ardía en su interior. No era solo una promesa, era un llamado, una invitación a la vulnerabilidad. Ezequiel lo sabía. Sus palabras serían vistas como debilidad, pero ahí residía la verdadera fuerza. Voy a contar lo que vi, voy a anunciar lo que viene. Aunque se rían, respondió el Señor, debes hablar, porque un día alguien te escuchará. El paisaje volvió a la normalidad, las tiendas de los exiliados, el río silencioso, el cielo nublado. Pero en el interior de Ezequiel algo había cambiado. Lo sentía. Por primera vez en mucho tiempo se sentía como antes del dolor, antes del exilio, antes de las visiones. Y ese fue el comienzo. La carne duele, dijo, pero también sueña. Y donde hay sueño, aún existe la posibilidad de renacer. Caminó hacia el centro del campamento. La gente pasaba con indiferencia, pero Ezequiel hablaría de todos modos, porque ahora su propio corazón latía no solo con sangre, sino con viento. Pero ¿cuántos están dispuestos a sentir lo que la mayoría evita? El viento aún soplaba en el interior de Ezequiel, pero ahora parecía cargar con un nuevo peso, no de condenación, sino de expectativa. El profeta cerró los ojos por un instante, y entonces todo desapareció a su alrededor. Ya no había tiendas, ni voces, ni tierra firme. Cuando abrió los ojos, se encontró en un valle amplio, árido y desolado. Había silencio, pero no era paz. El suelo estaba cubierto de huesos, secos, dispersos, olvidados. No olía a muerte, porque la muerte ya era antigua. Era el tipo de silencio que solo se conoce en los desiertos, donde nada respira, nada grita, o casi nada. Hijo del hombre, la voz vino de lo invisible cortando el vacío. ¿Podrán estos huesos volver a vivir? Ezequiel no respondió de inmediato. Su mirada recorrió el mar de esqueletos con un nudo en la garganta. Sabía que no era una pregunta común, era un desafío directo a la lógica. Señor Dios, tú lo sabes. La respuesta salió como si alguien devolviera la duda a las manos del Creador. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, llegó la orden. Profetiza sobre estos huesos. Diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. El profeta se estremeció. Hablar con los muertos, hablar con el polvo, pero obedeció de todos modos. Huesos secos, escuchen. Así dice el Señor, infundiré en ustedes aliento de vida, y vivirán. Y entonces algo se movió.
Al principio fue un ligero temblor, como el sonido de piedras rodando a lo lejos. Luego, un crujido seco. Luego otro. Y de repente, los huesos empezaron a acercarse. Cráneos buscando sus vértebras, costillas encajando. Brazos encontrando sus articulaciones. Un ejército de esqueletos tomó forma ante los ojos de Ezequiel, pero aún así era la muerte. «Ahora profetiza al Espíritu», dijo el Señor, «y di, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan». Ezequiel levantó los brazos. El cielo se oscureció brevemente y el aire se volvió denso. Una electricidad invisible lo recorría todo. «Espíritu, ven, toca estos cuerpos vivos». El viento estalló como un trueno. Entró por sus narices, les atravesó las costillas, llenó sus corazones vacíos, y donde antes solo había polvo, ahora había carne, venas, ojos abiertos, un ejército a pie, hombres con la expresión de quienes han despertado de un sueño demasiado profundo, ojos abiertos, corazones latiendo como tambores. Nadie habló, pero Ezequiel escuchó lo que ningún sonido decía: esperanza. «Estos huesos son la casa de Israel», declaró el Señor. Dicen, «Nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido». El profeta sintió un escalofrío. No eran simples cadáveres resucitados, eran símbolos, eran historias de un pueblo que había dejado de creer. «Diles, miren, abriré sus sepulcros, pueblo mío, y los sacaré de entre ellos, y los traeré de regreso a la tierra de Israel». Todo el valle parecía suspirar. «Señor, ¿oyeron? Escucharon con los huesos, con el alma, con lo que aún les quedaba. Ahora, falta ver si caminarán». La visión comenzó a desvanecerse como la niebla bajo el sol. El valle desapareció. El ejército se desvaneció. Ezequiel regresó a la orilla del río Quebar. Pero la escena grabada en su mente era más nítida que cualquier realidad. Caminó entre los exiliados, ahora con otros ojos. Cada rostro cansado era un hueso seco, cada suspiro de abatimiento era una tumba. Pero allí, aún sin saberlo, estaban rodeados de palabras listas para resucitarlos. «¿Qué viste, profeta?», preguntó uno de los hombres. Ezequiel se detuvo, lo miró a los ojos y le respondió con ardiente verdad. «Vi que ni siquiera la muerte es el final cuando Dios decide hablar». La gente no entendía. Algunos se marcharon, otros negaron con la cabeza. Pero un niño apretó con fuerza la mano del profeta, como diciendo sin palabras: «Cuéntanos más». El aliento aún flotaba en el aire, invisible, pero activo, esperando corazones dispuestos. Pero incluso los huesos necesitan estar dispuestos a escuchar. El silencio que siguió a la visión del valle fue denso, casi reverente. Ezequiel, aún conmocionado, sintió como si hubiera cruzado mundos en un instante. Pero mientras meditaba en la restauración prometida, otra presencia se manifestó. No llegó con viento ni fuego, sino con el peso de la justicia. «Levántate, hijo del hombre». La voz era serena, pero firme. «¿Has visto a mi pueblo? Pero ahora verás a quienes se alimentan de su caída». La escena a su alrededor se curvaba como una hoja arrastrada por el viento. El suelo se convirtió en piedras secas, y ante él se alzaban muros distantes, atalayas, tronos extranjeros. Naciones que una vez temblaron ante la gloria de Israel, ahora alzaban sus copas y danzaban al son de la destrucción extranjera. ¿Quiénes son esos, Señor? Los que se alegran por el derrumbe de Jerusalén, los que celebran el dolor de mis elegidos. Las imágenes se hicieron más claras. Ezequiel vio a los amonitas aplaudiendo, vio a Moab burlándose. ¿No eran esos el pueblo santo? Vio a Edom cerrar los ojos con desprecio y tomar las ruinas como posesión. Y Tiro, con su voz de mercader, dijo: «¡Ah, Jerusalén, que dominaba los caminos! Ahora sus riquezas nos pertenecen». El profeta apretó los dientes. Su corazón ardía de indignación. Pero antes de que pudiera hablar, el Señor levantó la mano.
creen que mi silencio es un permiso, que la caída de un justo es su boleto a la gloria. Pero hoy sabrán que la justicia trasciende fronteras. Ezequiel observó cómo cada reino era visitado, no por ejércitos visibles, sino por una sombra creciente. La tierra misma tembló bajo los pies de los arrogantes, y la risa comenzó a desvanecerse. ¿Qué castigo darás, Señor? Cada uno cosechará lo que sembró. Los amonitas serán como un rebaño sin pastor, sus ciudades devoradas por el silencio. Moab será como una viña pisoteada, con el vino derramado sin quien lo beba. Edom probará el veneno que ofreció. Y Tiro, ¡ay, Tiro! La visión se hundió en el mar. El puerto de Tiro brillaba como oro bajo el sol. Los barcos iban y venían. Comerciantes de todas las naciones intercambiaban joyas, marfil, vino y esclavos. Era una sinfonía de ganancias. Pero entonces el cielo se oscureció. Tu belleza te cegó, tu comercio te corrompió, te creías intocable. Pero he aquí, traeré el norte contra ti como olas incesantes. Ezequiel vio cómo el mar levantaba muros líquidos. Los barcos chocaban. Los gritos de los mercaderes sonaban como notas discordantes. La orgullosa ciudad se hundía lentamente, tragada por el mismo mar que la había engrandecido. Señor, ¿les sucederá esto también a los que no han tocado Jerusalén? El pecado no requiere contacto. Basta una mirada, basta una risa, basta el desprecio disfrazado de indiferencia. El profeta se inclinó. ¿Y qué debo decirle a mi pueblo? Que no están solos en su juicio, que cada insulto que recibieron, lo oí, cada puerta que se cerró, la vi, cada risa disimulada, la sopesé. Ezequiel regresó al campamento de los exiliados. Se sentó con los hombres y mujeres que aún intentaban comprender si el castigo de Dios era abandono o propósito. ¿Qué viste esta vez, Ezequiel?, preguntó un anciano con voz cansada. El profeta miró hacia arriba. Vi que la justicia de Dios no termina en las fronteras de Israel. Vi que quienes observan desde lejos también están siendo observados. Algunos fruncieron el ceño, otros apartaron la mirada. Nadie se burló, pero tampoco lloró. Solo había silencio. Y en ese silencio, un nuevo miedo. ¿Y habrá esperanza para los que están lejos?, preguntó una joven que escuchaba de fondo. Ezequiel dudó. Las palabras aún le daban vueltas en la cabeza, pero respondió con lo que sabía con certeza. Cuando llegue el juicio, cesará la risa, pero quien comprende el corazón de Dios hallará misericordia. La noche cayó con un viento fuerte, pero el viento ahora no solo trajo polvo, trajo anuncios, agitó cortinas, tocó puertas, despertó conciencias, y Ezequiel lo sabía. Aquello sería solo el comienzo, porque ninguna mirada arrogante pasa desapercibida ante el cielo. El polvo de los campos no mentía. Había una inquietud en el viento, como si la tierra misma susurrara un nombre que nadie se atrevía a pronunciar. Gog se movía en el silencio de las más antiguas profecías, arrastrando consigo el peso de siglos de expectativa y horror reprimido. «Hijo del hombre», dijo la voz que me consumía por dentro como un fuego oculto, «vuelve tu mirada hacia el lejano norte». Miré, y el horizonte que vi era de hierro y humo. Proyectaba sombras sobre las colinas, aunque el cielo estaba despejado. Una fuerza se acercaba, pero no como ejércitos comunes. Había algo antiguo en su forma de marchar. Sus estandartes no llevaban escudos, sus lanzas no eran para conquistar. Vinieron a cumplir lo que estaba sellado en el tiempo del principio. ¿Quién los trajo?, pregunté con la garganta seca. ¿Quién los guía con tanta furia? Los llamé, respondió el Eterno, no por placer, sino por justicia. Israel pensó que el tiempo era su escudo, pero el tiempo es solo el portador de lo decretado. La revelación me aplastó. Vi a Gog como un león viejo y hambriento, liderando a reyes oscuros de tierras olvidadas. Sus ojos ardían, no de odio, sino de un destino que no comprendía. Él
era el instrumento. Él era la respuesta, y sin embargo, no lo sabía. Vendrá como una nube sobre la tierra. Traerá a Persia, a Cus y a la casa de Togarma. Creen que vienen a saquear, pero se encaminan hacia el juicio. La escena se desplegaba ante mí como un tapiz viviente. Cada hilo era una historia, cada color un presagio, y en el centro Jerusalén, no en su esplendor, sino vulnerable, como un cordero entre chacales. Señor, el pueblo no está preparado. Nunca lo son, pero es en la crisis que la semilla revela su fruto. Algunos caerán, otros verán, y un remanente recordará que yo soy el Señor. El cielo empezó a cambiar. Nubes quemadas cubrían el azul. Un trueno apagado rasgaba el aire silencioso, como si el tiempo contuviera el aliento. En el valle, la tierra se abría en profundas fisuras, como heridas en un cuerpo antiguo. La presencia de Gog era tan real como el latido de mi propio pecho. «Creen que están invadiendo», dijo la voz divina, «pero están invadiendo el altar. Están tocando donde solo yo puedo tocar. Por eso no los detendrán los muros, sino yo». En la visión, las tropas de Gog avanzaron, subieron colinas, rompieron puertas y derribaron torres. Pero antes de que pudieran profanar el templo, la tierra retumbó. Un sonido ancestral emergió de las profundidades, más antiguo que cualquier rey. Era el sonido del celo del Señor. Vi fuego, pero no era común. Era la gloria condensada en luz. Era Dios mismo entrando en el campo de batalla. Las montañas temblaron, el sol se puso, y los soldados, confundidos, comenzaron a herirse. ¿Es esta tu guerra, Señor?, pregunté, arrodillado entre piedras y polvo. «Es mi nombre lo que profanan», respondió. «Es mi pacto lo que desafían. Y es mi pueblo el que me ha olvidado. Por eso yo mismo desciendo, y como en los días de Egipto, actuaré sin espada humana». La escena era caótica, pero en el caos había simetría. Cada paso que daba Gog lo llevaba al centro de un plan mayor. Y cuando la tierra se tragó sus carros y el viento esparció los huesos de sus generales, algo brilló en el campo. Un símbolo, un sello, un eco del principio. «¿Qué es esto?», pregunté, tocando el suelo con las manos en la visión. «Es el secreto», dijo la voz, «el que selló los siglos, el que los profetas susurraron y los ángeles anhelaron comprender. Se manifiesta en el juicio, pero también en la esperanza». En medio de la destrucción se abrió una cueva. Allí yacían huesos antiguos. Y no eran restos de una guerra reciente, eran demasiado antiguos, testigos de una época anterior al pacto. Y el Espíritu se cernía sobre ellos. «¿Vas a resucitarlos? Cuando llegue el momento», dijo, «porque hasta los huesos saben esperar». A diferencia de los hombres, emergí de la visión como quien escapa de un naufragio. Estaba exhausto, pero una nueva inquietud me invadió, porque allí, en esa escena de horror y gloria, había algo que ni siquiera yo entendía. Un desenlace sellado por manos que moldearon el firmamento. «Ezequiel», susurró la presencia, «escribe lo que viste, pero escribe entre líneas, porque hay cosas que solo el silencio puede gritar». Obedecí, y mientras la pluma corría sobre el cuero, mis lágrimas lo mancharon. No por miedo, sino por algo más grande, una comprensión indescriptible, pero que ardía como fuego en mi pecho. Y antes de que terminara el capítulo, escuché nuevamente la voz. «Cuando Gog caiga, algo se levantará, algo que ha permanecido en la sombra durante siglos, pero debajo de las cenizas de Gog había algo más antiguo que la guerra misma. La mañana no empezó como cualquier otra, no se oía el viento ni el murmullo de los pájaros, pero algo nuevo, algo que mis ojos nunca habían visto, emergió del este como una brasa que se transforma en amanecer. La luz no solo iluminó, tocó, sanó, palpitó. «Levántate, hijo del hombre», dijo la voz, ya no como un trueno, sino como una brisa suave y constante. «Quiero mostrarte el lugar donde morará mi presencia». Mis pies se movían solos.
y al pisar ese suelo diferente, supe que no era tierra común. Era tierra consagrada, moldeada no por manos humanas, sino por la intención divina. Delante se alzaba un templo, ni antiguo ni moderno, sino eterno. Sus dimensiones eran perfectas, pero no fue la simetría lo que me impresionó. Fue la vida que emanaba de cada piedra. Era como si el edificio respirara, como si tuviera pulmones, corazón y memoria. En su centro había algo más poderoso que el oro o el mármol: paz. «Este es el lugar de mi trono», susurró la presencia, «y también de mi descanso. Aquí ya no habrá más clamor de venganza. Aquí solo resonará la verdad». Caminé con miedo. Mis pasos eran suaves, como si temiera despertar algo sagrado. En cada pared, los símbolos no estaban tallados, sino revelados. Las columnas susurraban historias que aún no habían sucedido. Y al llegar al atrio principal, algo inesperado sucedió. De las profundidades del templo, desde la base del altar, emergió un hilillo de agua, pequeño, casi tímido, pero su claridad superaba la luz del día. Bajó por las escaleras, serpenteó por las entradas, hasta llegar a mis pies. «¿Qué es esto, Señor?», pregunté, arrodillándome. «Es vida, es restauración, es el comienzo de lo que está por venir». Seguí el curso del agua. A medida que avanzaba, crecía, tobillos, rodillas, cintura, hasta que ya no podía caminar, solo nadar. Y sin embargo, no tenía miedo. Había ligereza. Era como si el agua supiera a dónde llevarme, incluso sin dirección. «Mira a tu alrededor», dijo la voz. «¿Qué ves?». Abrí los ojos bajo la corriente y vi árboles. A lo largo de las orillas, hojas brillantes se mecían con el viento. Su fruto nunca se marchitaba. Sus raíces tocaban la eternidad misma, y de cada rama colgaba la sanación. Para el cuerpo, para el alma, para las naciones. «Donde esta agua toque», explicó la presencia, «lo muerto vivirá, lo salado se volverá dulce, y lo olvidado será recordado por mi nombre». Nadé más lejos, y al salir del río, el paisaje ya no era el mismo. La tierra firme había florecido, el aire respiraba melodías, incluso los pájaros parecían cantar alabanzas. Era como si la creación reconociera el toque de su creador. «¿Es este el futuro?», pregunté. «Es una promesa», respondió, «pero solo se cumplirá para quienes se entreguen a la fuente, no a la apariencia». Vi a pescadores echando redes, pero no había prisa ni codicia. Sus manos estaban agradecidas. Abundaban los peces de todas las especies. Un símbolo claro: la cosecha sería para todos. No habría distinción en el toque del río. «El templo es nuevo, pero no es diferente», dijo la voz. «Es el mismo con el que soñé desde el Edén, pero ahora libre de culpa, reconstruido no en piedra, sino con un propósito». Me llevaron de vuelta a la entrada, y allí, frente a la gran puerta, vi una inscripción que no había sido tallada. Estaba viva, se movía como una llama, un nombre, un secreto. «Este nombre será conocido», declaró el Señor. «Ya no será temido, sino amado. Ya no será escondido, sino proclamado». Una niña apareció corriendo entre las columnas, en sus manos hojas del árbol de la orilla. Sonrió. Su risa resonó como una melodía antigua. Un anciano la siguió, apoyado en un bastón de luz. Tocó el agua con los pies y lloró, no de dolor, sino de reencuentro. «¿Lo entendieron?», susurré. «Sí», dijo, «porque en este lugar yo mismo seré el entendimiento». Al regresar al altar, vi algo que me paralizó, un resplandor más grande que cualquier cosa que hubiera presenciado, un trono, y sobre él, no ojos de juicio, sino una mirada de ternura. Él me miró, y en su mirada vi todo el exilio, vi la caída, el lamento, la soledad y la esperanza que nunca se fue. «Ezequiel», dijo la voz, más cerca que nunca, «dile al pueblo que prepare sus corazones, no sus muros, porque la nueva Jerusalén no estará protegida por piedras, sino por la verdad. Y donde haya verdad, allí estaré yo».
La luz se hizo más brillante. El agua fluía con más fuerza. Los sonidos se multiplicaron. Y en ese templo, donde el tiempo se detuvo para escuchar, comprendí algo indescriptible. El fin no era la destrucción, era el regreso. Y en aquel lugar santo, al misterio se le dio un nombre: el Señor está allí. Las imágenes no desaparecieron al cesar las visiones. Incluso con los ojos abiertos al mundo físico, Ezequiel continuó viéndolas. El río que fluía de la base del altar, los huesos clamando por vida, las paredes agrietadas por la cal de los mentirosos, la mujer adornada perdida en el espejo de su propio oro. Estaban allí, grabadas no en los muros del templo, sino en su alma. Y quizás eso era exactamente lo que Dios pretendía desde el principio. No ojos observadores, sino corazones perspicaces. En la soledad que siguió al final de las visiones, el profeta comprendió que el silencio de Dios también hablaba, no con palabras, sino con espacio. Espacio para reflexionar, espacio para decidir. Y en ese espacio, lo que parecía lejano se volvió íntimo. El juicio también era misericordia, destrucción, una invitación a empezar de nuevo, y los enigmas, mapas para quienes aún anhelaban encontrar el camino. Ezequiel ya no era el mismo. Sus palabras no fluían como antes. Medía sus silencios con precisión, como quien sabe que un suspiro puede contener más verdad que un sermón. Por eso, cuando se dirigía al pueblo, ya no les rogaba que vieran lo que él veía. Solo los invitaba, y cada invitación era una semilla. Mira de nuevo y pregúntate, ¿qué revela esta visión sobre ti? Las visiones no fueron dadas para alimentar la curiosidad. Nacieron del dolor, la desobediencia y la esperanza. Cada una era una lente que magnificaba lo que los ojos no podían captar. Idolatría silenciosa, orgullo disfrazado de celo, vanidad disfrazada de fe. No eran solo símbolos del pasado de Israel, eran espejos del presente de todos. Al recordar el trono sobre los querubines, Ezequiel comprendió que lo alto y lo sublime no se retira para ocultarse, sino para ser buscado en profundidad. El templo celestial, con sus detalladas dimensiones, requería no solo construcción, sino también transformación. Porque donde hay luz, la oscuridad se revela, y donde hay presencia, el vacío se convierte en camino. Al final, no fue el exilio lo que moldeó al profeta, sino la decisión de ver más allá de lo visible. Pudo haber rechazado los gestos extraños que Dios le ordenó realizar. Pudo haber permanecido en silencio ante las burlas. Pudo haber ignorado las abominaciones ocultas en los pasillos del templo. Pero no. Eligió ver, eligió oír. Y por eso no fue marcado por la locura, sino por la revelación. La gente a su alrededor seguía debatiendo los mensajes. Algunos decían que eran exagerados, otros que eran poesía antigua, pero para Ezequiel ya no había ninguna duda. Cada símbolo, cada visión, cada número, cada acto representado, todo apuntaba al interior humano, a la batalla entre el orgullo y la rendición, a la guerra silenciosa entre la apariencia y la esencia. El Valle de los Huesos Secos no era solo un escenario, era el retrato de un alma que olvida su origen. Era el retrato de corazones que, incluso cubiertos de carne y belleza, aún anhelaban el aliento verdadero. Pero también era una promesa. Si Dios puede respirar sobre los huesos, entonces aún hay esperanza para quienes han dejado de respirar en su interior. La vid quemada mostró que no basta con crecer, hay que dar fruto. La ciudad decorada reveló que no basta con ser amado, hay que recordar el amor. Y los falsos profetas, con sus muros pintados, dejaron claro que no basta con parecer firme, hay que ser íntegro. Ezequiel comprendió, cada visión era una llave, una que abría puertas dentro de su propio pecho, puertas cerradas por miedo, por conveniencia, por desobediencia, y quien se atreviera a girar la llave tendría que estar dispuesto a enfrentarse a lo que encontraría al otro lado.
En lo más profundo del profeta una certeza crecía. El tiempo de las visiones había pasado, pero el tiempo de vivirlas apenas comenzaba. Los exiliados ahora llevaban las imágenes dentro, y cada decisión que tomaran sería una respuesta: ignorarlas o descifrarlas. Dios no le dio a Ezequiel respuestas fáciles, le dio imágenes, porque sabía que quien desee comprender lo eterno debe abandonar la comodidad de las explicaciones y aceptar el desafío del discernimiento. Y eso exige valentía. Valentía para ver más allá del templo, más allá de las palabras, más allá de lo que los ojos consideran seguro. En los días siguientes, cuando la gente pasaba junto a Ezequiel, ya no lo miraban como antes. Había una llama inquietante en su mirada, una chispa que hacía preguntas sin emitir sonido alguno, y aunque no lo comprendieran del todo, había algo innegable. Ese hombre se había enfrentado a lo invisible y había sobrevivido para contarlo, porque cada visión misteriosa revela más sobre nosotros de lo que imaginamos. Si esta historia te llegó al corazón, aparecerán en tu pantalla otros 2 videos con personajes bíblicos que también experimentaron encuentros transformadores con Dios. Haz clic, suscríbete al canal y dale a me gusta. Que el Dios que restauró los huesos secos y dio a Israel un nuevo corazón te hable también, porque a veces la mayor revelación llega después del silencio.